múltiples marchas en defensa de los jubilados han sucedido durante este gobierno. Sin embargo, ya conocemos la costumbre que tiene la política de tomar causas nobles para sacar provecho. Así que para darnos cuenta si este es uno de esos casos, quédate que te voy a contar cómo estaban las jubilaciones cuando Milei asumió, cómo evolucionaron a lo largo del tiempo y cómo están hoy, para saber si están mejor que cuando asumió Milei o si están peor, y así entender si estas marchas tienen sentido o son un poco engañosas. Así que bueno, para entender qué es lo que hizo Milei tenemos que saber cómo funcionan las jubilaciones y cómo venían evolucionando antes. Bueno, resulta que las jubilaciones no equivalen directamente al dinero que vos aportaste, porque de ser así, con un sistema mínimamente decente, hoy las jubilaciones serían muchísimo más grandes. O sea, básicamente el Estado se está llevando un montón de dinero, pero bueno, la idea es que se agarran los salarios que cobraste en los últimos 10 años, se aplican ciertos criterios, se suman ciertos mínimos, qué sé yo, y te da una jubilación. ¿Cuál es el problema? Bueno, que por motivos que ya vamos a ver después, con esta fórmula a partir de la cual se calcula la jubilación que la gente debería de cobrar, resulta que un montón de personas cobrarían una jubilación que sería una miseria. Entonces en su momento se estableció la jubilación mínima, o sea, no se puede cobrar menos de cierto umbral. Se hace el cálculo y si vos cobrarías menos, se te sube hasta la jubilación mínima. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, porque el tratamiento que se le dio a la jubilación mínima y al resto de las jubilaciones es totalmente distinto. Resulta que hoy más o menos el 67% de todos los jubilados cobra la jubilación mínima, pero la realidad es que esto es algo de ahora. De hecho, por ejemplo, en el 2001 más o menos el 27% de los jubilados cobraba la jubilación mínima. Y la realidad es que los motivos que explican por qué se dio un cambio tan grande no son tan felices. El primero es que, como ya dijimos, la jubilación mínima y el resto de las jubilaciones sufrieron a lo largo del tiempo un trato distinto. Recordemos que Argentina tiene una inflación muy elevada hace más de 20 años, por ende ese cálculo de agarrar y ver el salario que cobraste en los últimos 10 años quedó totalmente obsoleto. Cuando te parabas a ver el salario que cobraste hace 10 años, capaz que había, no sé, 500% de inflación acumulada. O sea, la inflación se había comido prácticamente el 85% de tu sueldo. Entonces ibas a cobrar una jubilación que iba a ser una miseria. Por ende se resolvió aumentar las jubilaciones a partir de decretos hasta el 2008. O sea, el Estado de manera arbitraria agarraba y sacaba decretos y actualizaba las jubilaciones. Y resulta que durante este periodo donde las jubilaciones se actualizaban por decreto, la jubilación mínima le estuvo ganando a la inflación, o sea, cada vez tenía más poder adquisitivo. Sin embargo, el resto de las jubilaciones por lo general perdían contra la inflación, por lo que se acható la pirámide. O sea, quienes más cobraban ahora tenían menos diferencia con quienes menos cobraban. Pero es que además el kirchnerismo no tuvo mejor idea que aplicar la famosa moratoria. Agarrar a un montón de gente que no tenía los aportes necesarios para jubilarse y, bueno, literalmente jubilarlos, regalarles una jubilación a cambio de unas cuotas que pagaban y qué sé yo, pero no importa. O sea, el Estado estaba regalando un montón de plata. Y resulta que la absurda mayoría de los jubilados que se jubilaron por moratoria cobraban la jubilación mínima, alrededor del 90%. Entonces, como en unos pocos años literalmente la cantidad de jubilados se triplicó, por ejemplo, para el 2015 más o menos 2/3 de los jubilados se habían jubilado por moratoria. Claro, como la mayoría de estos lo había hecho con la jubilación mínima, ahora de repente el porcentaje de gente que cobraba la jubilación mínima era muy grande y los que cobraban otra jubilación era más pequeño. Pero claro, este cambio fue algo mortal para el sistema jubilatorio. ¿Por qué estas jubilaciones no se financian con los aportes que hicieron en el pasado los propios jubilados, sino que se financian con los aportes que hacemos los trabajadores de hoy en día, vos y yo? Entonces, si en simplemente 4 o 5 años nosotros pasamos a mantener al triple de jubilados, bueno, evidentemente las cuentas no van a cerrar. Determinada cantidad de dinero repartida ahora entre más gente significa menos dinero para cada persona, o sea, jubilaciones más bajas. Y espérame porque ya llego a lo que hizo Milei. Pero antes te quiero contar algo muy interesante. EBC, un broker de bolsa con regulaciones globales del primer nivel y los siguientes seguros, lanzó un torneo de trading donde aquellos con mayor ganancia neta o mayor rentabilidad se van a estar repartiendo un pozo de premios de $1 millón. Y esta vez te quiero contar algo muy particular. Resulta que para ganar dinero con este torneo no hace falta que seas competidor, porque EBC tiene una opción que se llama copy trading, que es básicamente vos agarrar y elegir a un trader y EBC por vos va a copiar las operaciones que haga este trader, de forma que vos vas a poder imitar sus operaciones sin tener el tiempo y el conocimiento necesario. Y justamente el torneo de trading, donde la gente compite por tener una muy buena rentabilidad, es una excelente opción para aplicar este método. De hecho, acá tenemos la rentabilidad de quienes de momento van ganando el torneo, una completa locura. Aunque siempre tenés que tener en cuenta que cuando vos copias las operaciones de alguien más, vas a estar asumiendo el mismo riesgo que ese alguien más está corriendo. Así que te dejo un link en la descripción para que te registres a EBC y comiences a invertir. Aunque, como te digo siempre, recordá hacerlo de manera informada y responsable. Entonces, bueno, teníamos este problema, pero es que encima se agravó porque aumentó enormemente el trabajo en el sector informal, sector que no realiza aportes. Entonces no solo que había que repartir dinero entre más gente, sino que ahora la gente que aportaba era menos.
E incluso esto se agrava todavía más por la caída de la natalidad, o sea, la gente tiene cada vez menos hijos, por ende menos trabajadores, con lo que el sistema está intrínsecamente quebrado, es un desastre. Por lo que una vez que la época de vacas gordas de Argentina, donde le llovía dinero del exterior, se terminó en 2011, a partir de ahí que tenés un gobierno tras otro con distintas formas que intenta pagar unas jubilaciones que son simple y llanamente impagables. Algunos gobiernos lo hicieron mejor, otros lo hicieron peor, dependiendo de si vos cobrás la jubilación mínima o no, probablemente te hubiese convenido un gobierno u otro, pero igual en general los jubilados son una de las variables de ajuste preferida de los políticos, porque básicamente con una reducción muy pequeña del dinero, suponete, no sé, un 5%, se ahorran un montón de plata, básicamente porque hay muchos jubilados. Entonces una reducción pequeña del 5% sobre un gasto que tiene el Estado en tanta gente significa mucho dinero. Además, porque es el sector de la economía con menor pobreza, por ende que menos afecta que se le reduzcan sus ingresos, además de que, bueno, por lo general los jubilados no van a hacer quilombo si se les reducen los ingresos, o sea, no van a ir a prender fuego al Congreso porque, bueno, están grandes. Tu nombre para llevar tranquilidad, ¿cómo es tu nombre? Pues se está cagando de risa. ¿Estás bien? Soy Barra Brava. Dale. Bueno, Se está cagando de risa, Prósperi. El kirchnerismo hizo que las jubilaciones aumenten por salarios, por recaudación de impuestos y por el ANSES, no por inflación, y como, bueno, la inflación le ganaba a todo esto, las jubilaciones terminaron cayendo. Macri hizo que las jubilaciones aumenten por salarios y por inflación, lo cual estuvo bien por el lado de la inflación porque estuvo subiendo, pero los salarios estuvieron cayendo, entonces las jubilaciones también cayeron. Alberto luego sacó la inflación de la fórmula y volvió a meter la recaudación y, bueno, o casualidad, durante su gobierno la inflación explotó por los aires, por ende las jubilaciones cayeron muchísimo. La jubilación mínima desde su valor máximo en 2013 registró para 2023 una caída del 42%. Pero igual es verdad que desde 2019 el gobierno empezó a aplicar un parche para que las jubilaciones no caigan tanto, que es el famoso bono. El Estado agarraba y compensaba la brutal caída de jubilaciones que se estaba viviendo con un monto de dinero totalmente arbitrario que lo decide el mandatario de turno, que se les entregaba de forma extra a las jubilaciones. Bueno, si tenemos en cuenta este bono, las jubilaciones desde 2013 hasta 2023 no cayeron un 42%, sino que cayeron un 25%, lo cual sigue siendo un montonazo, pero bueno, es considerablemente menor que 42%. Pero claro, la trampa está en que estamos hablando únicamente de la jubilación mínima, porque si nos vamos a la jubilación media, el desempeño es considerablemente peor, que desde el 2013 hasta el 2023 cayeron un 43%, lo mismo más o menos que hubiese caído la jubilación mínima si no tuviese el bono. Claro, lo que pasa es que el resto de las jubilaciones no tienen el bono. Entonces, bueno, esto es lo que recibe Milei, un sistema jubilatorio totalmente quebrado que no le alcanza el dinero para pagarle a todos los jubilados, porque a alguien se le ocurrió que era buenísima idea triplicar la cantidad de jubilados, total lo paga, no sé, quién sabe. Jubilaciones que el problema era no solamente que venían cayendo muy rápido, sino que ya eran muy bajas. De hecho, la jubilación mínima estaba muy por debajo del umbral de la pobreza, pero lo más grave de todo no era la situación actual, sino esto puesto en dinámica, o sea, qué iba a pasar a lo largo del tiempo. Porque claro, el kirchnerismo dejó una fórmula a partir de la cual se actualizan las jubilaciones que no tenía en cuenta la inflación. Y claro, teníamos una inflación mensual que corría a un ritmo del 300% anual. O sea, Argentina era literalmente el primer o el segundo país con más inflación de todo el mundo, y las jubilaciones no tenían en cuenta la inflación para actualizarse. Bueno, esto muy buena idea no era. Y con el agravante de que si vos quisieses hacer que los jubilados cobren el dinero que le corresponde, no te alcanzaba la plata, era todo infinanciable. El Estado estaba gastando mucho dinero y estaba obligado a hacer recortes. Sin embargo, Milei solamente maneja el gasto del Estado nacional, no de las provincias, y un tercio del gasto del Estado nacional son jubilaciones, y tenía que hacer un recorte enorme. Entonces, bueno, parecía un panorama por lo menos complicado, y efectivamente así fue. En los primeros 4 meses del gobierno de Milei estuvo aplicando la fórmula jubilatoria que dejó el kirchnerismo, mientras Milei proponía una nueva fórmula jubilatoria que la tenía que aprobar el Congreso, fórmula que el Congreso no quiso aprobar. Y la idea es que esta nueva fórmula jubilatoria que proponía el gobierno aumentaba las jubilaciones únicamente por inflación, no tenía en cuenta ni salarios ni la recaudación de nada, simplemente por inflación. Una fórmula que es buena cuando la inflación es muy alta y los salarios caen, pero una fórmula que no es tan buena cuando los salarios crecen y la inflación cae. Y resulta que en los primeros meses del gobierno estábamos en la primera situación, o sea, en la situación donde era ideal tener una fórmula como esta. Bueno, como la fórmula vigente era un desastre y el Congreso no quiso actualizarla, las jubilaciones hubiesen caído un 23% desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2024. O sea, solamente en 3 meses un 23%, una monstruosidad. Pero gracias al bono cayeron un 27%, o sea, más. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que las jubilaciones aumentaron menos que la inflación, pero el bono también aumentó bastante menos que la inflación. Entonces, si tomamos todo junto, la caída es incluso mayor. La realidad es que sobre las jubilaciones se cargó más de un 30% del ajuste, con una reducción interanual del presupuesto de jubilaciones de más o
o menos el 30%. O sea, básicamente de todos los recortes que hizo el Estado, un tercio fue en jubilaciones, porque más o menos justamente también un tercio se redujo la cantidad de dinero que el Estado destinaba a jubilaciones. Con lo que bueno, podríamos concluir rápidamente que Milei destruyó las jubilaciones, pero no, porque luego vino una recomposición importantísima. La realidad es que esta fórmula que actualiza las jubilaciones por inflación, Milei no esperó más a que la saque el Congreso y la sacó por decreto y entró en vigencia recién a partir de abril. Y a la vez no solamente haciendo que las jubilaciones a lo largo del tiempo se vayan actualizando por inflación, sino que aplicando una compensación para, bueno, justamente compensar todo lo que se había perdido en los primeros meses del gobierno. De modo que, bueno, las jubilaciones recuperarían un poco de todo lo que perdieron y no perderían más en el tiempo respecto de la inflación. Aunque bueno, es verdad que como no se actualizan por salarios, sino que solamente por inflación, iban a mantenerse igual a lo largo del tiempo, iban a mantenerse a raya, o sea, no iban a aumentar, simplemente no iban a caer, registrando un aumento de las jubilaciones de un 2,4% desde que entró en vigencia esta fórmula y una caída del 4,1% respecto de noviembre de 2023, que fue el último mes del gobierno de Alberto. A mí me parece increíble cómo las jubilaciones venían cayendo en picada y se estabilizó todo tan rápido, o sea, es prácticamente una línea recta la evolución de las jubilaciones. Aunque es verdad que sí que no es perfectamente recta, de hecho se ve como mes a mes las jubilaciones van perdiendo apenitas un poquito de poder adquisitivo. Esto es porque si bien la jubilación se actualiza por inflación y de hecho crece en términos reales, porque recordemos que se actualiza por inflación pasada, o sea, por inflación de meses anteriores, con lo cual la actualización supera a la inflación presente de ese momento. Claro, también recordemos que parte de la jubilación mínima se compone por el bono y el bono no se está actualizando por inflación. La última vez que se actualizó fue en enero de 2024, entonces tenemos que la jubilación mínima aumenta, pero el bono va cayendo por inflación, y si sumamos estos dos efectos nos da que hay una pequeña caída en la jubilación mínima todos los meses. Y la gracia de esta recomposición es que las jubilaciones cada vez representan una porción menor del ajuste. Mientras que en los primeros meses del gobierno de Milei dijimos que la jubilación se estaba haciendo cargo de más o menos el 35% del ajuste, para noviembre de 2024 se estaban haciendo cargo del 22% del ajuste. O sea, sigue siendo bastante, pero considerablemente menos. Y de hecho, a diferencia de lo que viene pasando en los últimos años, las mejoras para las jubilaciones no aplicaron solamente para la jubilación mínima, sino que para todas las jubilaciones en general. Por ejemplo, acá en este gráfico tenemos una jubilación de 2 haberes mínimos que creció un 8,1% respecto de noviembre de 2023. De hecho, es que todas las jubilaciones que no tienen bono están por encima de cuando asumió Milei, o sea, crecieron en términos reales. La gente puede comprar más cosas con esas jubilaciones. Incluso si vemos este gráfico y nos centramos en la línea violeta, podemos ver como algunos grupos de jubilaciones están creciendo incluso por encima de los salarios, lo cual es totalmente inédito. Y si vemos la jubilación media, que es, bueno, al final el dato más importante, podemos observar cómo crecieron un 1,8% respecto de noviembre de 2023, el último mes de Alberto. Mientras que desde enero de 2023 hasta noviembre de 2023, el último año del gobierno de Alberto, habían caído un 24,3%. O sea, mientras en el primer año del gobierno de Milei las jubilaciones crecieron un poquito menos de un 2%, durante el último año del gobierno de Alberto Fernández cayeron prácticamente un cuarto, una locura. Entonces acá ya podemos sacar varias conclusiones. ¿Todos los jubilados están mejor? Bueno, la realidad es que no. Aquellos que cobran la mínima sufrieron una pérdida del 4,1%, que no es una catástrofe, pero bueno, es considerable. Ahora, ¿la media de los jubilados está mejor? Y la respuesta es que sí, porque tuvieron un aumento de la jubilación media de 1,8% respecto de noviembre de 2023. Pero es que incluso lo mejor de todo, no me parece que la media de los jubilados ahora tenga un poquito más de dinero, sino que desde enero hasta noviembre de 2023 las jubilaciones habían caído casi un 25%. O sea, si nosotros proyectamos esto hacia el futuro, lo que se venía en las jubilaciones era un desastre, prácticamente iban a desaparecer. De hecho, recordemos que entre 2013 y 2023 cayeron un 42%. Sin embargo, durante el gobierno de Milei, gobierno en el que se aplicó uno de los ajustes, sino el ajuste más grande de la historia argentina en términos de magnitud, las jubilaciones crecieron un 1,8%. Entonces, bueno, ya está, no hay más discusión, loco. Algo venía cayendo en picada y el gobierno que hizo el ajuste, por lo tanto se supone que esto debería haber caído incluso más, estabilizó la situación. Ya está, no hay más discusión. Todas estas marchas de mierda están totalmente sesgadas y a pesar de que vaya gente convencida, obviamente es un intento totalmente rastrero de la oposición por manchar una gestión que en términos de jubilación, para el desastre que tuvo que arreglar, lo hizo bastante bien. Digo, en el anterior gobierno, solo en el último año las jubilaciones cayeron un 24% sin ajuste, o sea, literalmente a cambio de nada, o sea, cayeron porque sí, fin. Y esa gente es la que viene a decir, ahora, ¿cómo habría que gestionar las jubilaciones? Es para cagarse de risa, es impresionante. Querido espectador, no te comas el verso. Así que bueno, espero que te haya gustado el video y te haya podido aclarar un par de cosas. Acordate de chequear la página de EBC, si te interesó te lo dejo en la descripción. Dale like, compartí, suscríbete si querés ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp y aparecer en los próximos saludos. Podés hacerte miembro o hacerte Patreon, también te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible.
posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También puedes donar por Cafecito y por Mercado Pago, lo que también te dejo en la descripción. Y como siempre, por último te mando saludos. Arranqué la facultad y no tengo tiempo para hacer videos.